Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, donde semana tras semana traemos a la atención de ustedes, discutimos, tratamos de orientarlos sobre distintas temáticas que son de importancia para nuestra vida como pueblo y sobre las cuales ciertamente la Iglesia se preocupa y tiene algo que decir, y el magisterio de la Iglesia de una u otra manera atiende. Y esta semana no es la excepción. Esta semana vamos a estar tocando un tema que parecería ser un tema lamentablemente eterno en nuestro país. Un problema que no parece tener fin, una verdadera tragedia, pero que hay buenos esfuerzos que se están haciendo para ayudar a las víctimas, y me refiero al problema de la violencia de género. Me acompaña en la mañana de hoy, como siempre, el compañero Fernando Pacheco Valcourt. Fernando, gracias por estar aquí. Saludos, gracias Israel, gracias al público que siempre se da cita en este espacio y del mismo modo a la licenciada Carol Calderón. Vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo, como solemos hacer en este espacio, brindándole las herramientas al público para que puedan actuar conforme a la información que recibimos. Todos somos responsables, podemos aportar nuestro granito de arena en la sociedad para mejorar día tras día. Doña Carol Calderón y Ocaña es egresada de nuestra universidad, de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y está colaborando hace ya algún tiempo con la Clínica de Asistencia Legal, precisamente de nuestra escuela, y está manejando un programa sobre violencia de género, ¿verdad? Y sobre eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Carol, te pregunto, primero que nada, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Carol, cuando hablamos de violencia de género, también se le dice violencia doméstica. ¿A qué es que nos referimos? Porque mucha gente piensa que se trata solamente de violencia física, pero la violencia de género implica algo más. ¿De qué es que estamos hablando cuando hablamos de violencia de género? Sí, definitivamente la violencia de género no solamente se limita a la física, hay un sinfín, lamentablemente, ¿verdad? Hay un sinfín de otras modalidades que pueden enmarcarse en lo que es la violencia de género. Tenemos la modalidad, ¿verdad?, de la violencia psicológica, la violencia económica, ¿verdad?, que tan reciente como este año, en los pasados meses, se aprobó una nueva enmienda a la ley número 54 para incluirla como violencia doméstica también y violencia de género. Así que, y la violencia institucional también, la violencia obstétrica, o sea que si nos vamos mucho más a fondo del tema, genuinamente, lamentablemente, pudiésemos dar esas características de todo lo que implica la violencia de género. En cuanto a ese particular, licenciada Calderón, ¿usted nos puede hablar un poquito de qué conlleva la violencia económica? Porque a veces es un tipo de violencia muy sutil. Se normaliza, no se percibe, se piensa que es uso y costumbre. Así que sería muy positivo que nos instruyera un poquito sobre eso y al público que nos escucha. ¿Qué puede constituir violencia económica? Claro que sí, ¿verdad? Y antes de continuar explicando lo que es violencia económica, me gustaría resaltar que la violencia doméstica es parte de la violencia de género, ¿verdad? Es una de esas modalidades que se dan, no únicamente una persona sobreviviente de violencia doméstica es una mujer, aunque sí en su gran mayoría, sino que también los hombres o personas con otras identidades
pueden ser sobrevivientes de violencia doméstica, pero específicamente cuando hablamos, ¿verdad? Y me permito por aquí tener unas notas, porque es reciente la enmienda y quiero que no se pierda el detalle para que las personas que nos están escuchando puedan entender la inclusión de esta enmienda a la ley número 54 fue a través de un proyecto del Senado que eventualmente fue firmado por nuestro gobernador y fue presentada por petición, ¿verdad? Por Ayuda Legal PR, que es una organización que trabaja con los derechos de las personas en Puerto Rico. Y específicamente voy a leer textualmente, ¿verdad? Que la violencia económica es aquella ejercida con el fin de menoscabar la capacidad financiera presente o futura, la estabilidad económica o la seguridad habitacional y de vivienda a través de amenazas, coerción, fraude, restricción o privación de acceso o uso de cuentas, activos, información financiera, tarjetas de identificación o crédito, dinero o asistencias gubernamentales. O sea, abarca demasiado porque, como sabemos, los eventos sociales van un pie adelante a todo lo que tiene que ver con nuestra legislación. Estas modalidades se venían dando, ¿verdad? Y lamentablemente las personas sobrevivientes de violencia doméstica específicamente no únicamente sufrían de daño físico o de los otros elementos que constituían violencia doméstica, sino que también había este tipo de práctica donde quizá no está escrito en la ley, ¿verdad? Y quizá nosotros como abogados y abogadas sabemos que lo que está escrito no es delito, por decirlo, ¿verdad? Por decirlo mediante una máxima que se utiliza. Y había un poco esa laguna, por decirlo así, pero sí, vamos a poner como ejemplo que de repente tenemos clientes o tenemos personas que cuando querían recibir algún tipo de servicio nos decían, pues es que me cortaron la luz porque estaba el nombre de la persona, ¿verdad? De la otra parte, y ahora yo no tengo servicio de agua y luz. Entonces nosotros, ¿cómo defendemos eso? ¿Cómo nosotros sabemos que es violencia de género, sabemos que es parte de la violencia doméstica, pero no estaba reconocida de la manera tan específica con la que contamos hoy? Así que había un sinfín de prácticas que las personas agresoras utilizaban para entonces no necesariamente ir contra ti directamente, pero sí sabemos que la independencia económica es vital para el desarrollo de todas las personas, para la toma de decisiones, para el acceso a los servicios y sobre todo para la seguridad. Así que, ¿verdad? A mí me alegra bastante que esto haya pasado en nuestra legislación. Y definitivamente, Carol, esa es el arma. Yo también estoy muy de acuerdo en que hacía tiempo que había que legislar esto para poderlo atacar, porque ciertamente esa es el arma, una de las armas principales que un agresor tiene para mantener subyugada o subyugado a su víctima, porque si la víctima siente que no tiene medios para salir de la situación, y en efecto no los tiene, ¿verdad? Claro. Es la tormenta perfecta. Además de la violencia, de la violencia económica, Carol, me gustaría un poco que le expliques a nuestro público cuando se habla de violencia psicológica, ¿verdad? ¿De qué es que se trata? Porque sé que, pues, muchos creemos entender de qué es que se trata. Sin embargo, no creo que esté tan claro y algunas personas podrían inclusive estar siendo víctimas de violencia psicológica y no haberlo reconocido. Cuando hablamos de eso, ¿de qué es que se trata la violencia psicológica? Claro, y gracias por la pregunta, ¿verdad? Espero que todas las personas que nos están escuchando puedan recibir información que, aunque sé que es fuerte, ¿verdad? La información es vital, la educación es la clave para comenzar a sanar y a tomar esa iniciativa de poder estar en un ambiente seguro. Y sin duda la violencia psicológica, igual que la violencia económica, es una de esas ramas, por decirlo de alguna manera, de la violencia doméstica y por ende de la violencia de género,
perpetúa, ¿verdad? Que esa sobreviviente de violencia doméstica se quede ahí, ¿verdad? Estamos constantemente, vamos a poner como ejemplo para visualizarlo mejor, estamos constantemente hablando de que tú no puedes, tú no eres sin mí, tú no eres nadie, no vas a poder, o sea, estas frases que dichas sin un contexto, ¿verdad? Y sin un sujeto en particular, pues no constituirían quizá algún tipo de detonante para nosotras ir al tribunal y demás, en el contexto de una relación de pareja, según la ley número 54, sí que tiene mucha implicación, es la manera en la que la parte agresora tiene como ese control por ahí, ¿verdad? Yo entiendo que en la página de la rama judicial, ¿verdad? Aquellas personas que tengan acceso a internet, hay un recurso y una herramienta que se llama la rueda de poder y control, ¿verdad? Y claramente no está la totalidad de las cosas que las partes agresoras hacen para someter a la persona sobreviviente de violencia doméstica, pero sí que podemos ver de manera escrita o literal las herramientas que utilizan y ese mecanismo de cómo yo te voy a controlar. Quizás no lo hago directamente contigo, pero entonces si tenemos hijos o tenemos hijas, pues entonces por ahí también. Lamentablemente es un andamiaje sumamente difícil, no todo el mundo se identifica, ¿verdad? Una de las problemáticas de la violencia de género es la falta de identificación de las personas sobrevivientes de violencia de género con que son víctimas, con que son personas sobrevivientes. Y por eso la información es sumamente importante. Y así que gracias por la pregunta. Espero que eventualmente si alguien igual tiene algún tipo de pregunta y en las redes nos pueden preguntar o, ¿verdad? O comunicarse, eventualmente vamos a dar la información de los servicios para estar a disposición de la comunidad. Bien, Carol, en cuanto a esta problemática, ¿cómo estamos en Puerto Rico trayéndole al público una información actualizada? ¿Cómo estamos en Puerto Rico en cuanto a esta problemática? ¿Cuántas situaciones están ocurriendo aquí aproximadamente al mes? ¿Cuántos recursos tenemos disponibles para aquellas víctimas de violencia de género? Me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. Claro, para cualquier persona, ¿verdad? El razonamiento de que lo peor que puede suceder en una situación de violencia de género es el asesinato. Eso es, o sea, ¿verdad? Es lo peor que pudiese suceder porque ya no contamos con esa vida y con esa posibilidad de que podamos llegar a esa persona, a canalizar cualquier tipo de servicio que necesite y no podemos proveerle ya una herramienta. Así que enfocándonos en este lamentable hecho, ¿verdad? Bien importante conocer como comunidad que el Instituto de Estadística recoge la información y recoge información de incidentes de violencia doméstica, ¿verdad? Porque hay otras agencias que le ayudan con la recopilación de datos, como lo es el negociado de la Policía de Puerto Rico, y ahí obviamente con el registro de las querellas que se presentan y demás, podemos ver el número de incidentes de violencia doméstica y están separados entre hombres, entre mujeres, por áreas geográficas. Pero aquí, ¿verdad? Cuando nos metemos al Instituto de Estadística Internet, para aquellas personas que tengan el acceso, hay un área que se denomina Plataforma de Estadísticas sobre Violencia de Género en Puerto Rico. Ahí podemos ver el lamentable hecho de que en el año 2021 hubo 23 feminicidios y en el 2022 hubo 17, para un total de 40. O sea, si uno ya es demasiado, no hablemos de 40. Entonces, para el primer trimestre de este año, se registraron 4 feminicidios y para lo que va de mayo, se sumaron a 8. Así que es un dato sumamente lamentable. Nos queda demasiado, pero sí hay alternativas, ¿verdad? Para que ninguna mujer o ninguna persona tenga que llegar a este lamentable evento, ni su familia tampoco. Hay organizaciones sin fines de lucro
Entiendo y me disculpo si no doy el dato exacto. Hay 8 albergues de violencia de género en Puerto Rico para sobrevivientes de violencia de género en Puerto Rico. Sé que es difícil que sea porque, ¿verdad? Me ha tocado el lamentable hecho de que una sobreviviente me diga por qué yo soy la que tengo que estar aquí, porque yo me tengo que esconder, porque yo tengo que dejar mi vida a un lado. Y se entiende, se valida y esperemos que en algún momento no necesitemos esos albergues. Pero por el momento contamos con ellos, contamos con agencias de gobierno, ¿verdad? También está la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tenemos los servicios de las clínicas, las distintas escuelas de derecho. Aquí, ¿verdad? Ahora para nuestra comunidad, tanto de Ponce como de los pueblos aledaños, estamos a través de mí, pero obviamente de toda la clínica de la institución de la Pontificia Universidad Católica, estamos al servicio de orientación, de asistencia legal, de acompañamiento o de simplemente hacer el recurso de, mira, escuché esto, quiero hablar con alguien que me dé una salida o una alternativa, pues aquí estamos, para la comunidad del sur. Fíjate, Carol, me gusta eso que nos traes. Quisiera quizás abundar un poco más, porque históricamente hemos escuchado, pues a veces el cliché que seguimos repitiendo de que las víctimas de violencia de género, cuando acuden a las autoridades, son revictimizadas, ¿verdad? Por el sistema. Y yo sé que se han tomado muchas medidas, ¿verdad? La rama judicial, por ejemplo, ha establecido diversidad de programas desde las salas especializadas en violencia doméstica hasta otros programas en consorcio con organizaciones sin fines de lucro y universidades. Entiendo que nuestra universidad ha tenido también ha sido miembro de esos programas. Y me gustaría un poco que le traigas a la atención de nuestro público ¿cómo está siendo actualmente el manejo de los casos a nivel de la rama judicial? Pues, ok, como comentó, sí hay salas especializadas que están diseñadas para que de alguna manera u otra esa persona que va en busca de ese remedio legal y jurídico, ¿verdad? Y para salvaguardar su seguridad, están diseñadas para que no sean revictimizadas y quede, o sea, ¿qué podemos pensar cuando hablamos de la revictimización? Es cuando ya tú siendo una persona en un estado de vulnerabilidad, porque en ese estado de vulnerabilidad te colocó la parte agresora, vas en busca de esos servicios gubernamentales y dudan de ti. He escuchado historias y me gusta ejemplificar para que las personas se puedan identificar, porque yo sé que lamentablemente hay muchas historias que van a decir a mí me pasó, o a mi amiga, a mi vecina. La policía o otras personas del gobierno, no necesariamente la policía, dudan, pero es que no veo marca física, pero es que, pero segura, pero no estarás pensando mal, o, pero aguanta un poquito más. El Estado, ni la rama judicial, ni la ejecutiva, tiene la potestad de poner en duda de esa manera. Nosotros tenemos un deber de actuar, de proteger, sí, de investigar, de analizar, de cuestionar. Tampoco es verdad que la rama judicial y todos los componentes simplemente vamos a erradicar en el caso de fiscalía o vamos para adelante como uno dice, pero sí que tiene que tener una sensibilidad. Así que la rama judicial en esas salas especializadas se ha encargado también de reclutar a personal especializado. Por ejemplo, tenemos a los fiscales y a las fiscales especialistas en violencia doméstica, agresión sexual y maltrato a menores. Así que sacamos de alguna manera u otra a estos profesionales del derecho y a estas profesionales del derecho para adiestrarlos de una manera específica, para que la gran mayoría de los casos sean estos, porque reconocemos como país que se debe trabajar de manera especializada.
No podemos, ¿verdad?, mezclar otro tipo de delitos que tendrán sus particularidades. Es igual de importante que se trabajen con mucho rigor, pero no son iguales. Así que la rama judicial sí cuenta con ese personal adiestrado y especializado. Muy bien, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso, continuamos, disculpen, con esta interesante conversación con la licenciada Carol Calderón Ocaña. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos nuevamente, bienvenidos a la segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En esta mañana estamos dialogando con la licenciada Carol Calderón Ocaña sobre el problema de la violencia de género en el país, pero no solamente sobre el problema, sino queremos hablar también de las alternativas que tienen las víctimas, ¿verdad? Y al irnos a la pausa estábamos hablando, ¿verdad?, de las medidas extraordinarias que ha tomado la rama judicial para no solamente agilizar los procesos de casos de violencia doméstica, sino también para sensibilizar a su personal, ¿verdad?, sobre el problema, de manera que la víctima no sea revictimizada, perdonando la redundancia, al llegar al sistema. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Sí, sí, estuvo muy interesante esa parte de las estadísticas y me gustaría añadirle a eso que todos conocemos que las estadísticas tristemente pues a veces recogen todos los datos, así que me atrevería a decir que son muchos casos adicionales que no recogen las estadísticas y del mismo modo muchas víctimas que no se atreven a ir a las agencias correspondientes a solicitar esas ayudas por varias razones, a veces por miedo, a veces por discrimen que sufren y a veces porque ni siquiera se sienten, o sea, no tienen la información ni las herramientas para sentirse víctimas. Piensan que es algo normal, ya entran en un ciclo de personas maltratadas, piensan a veces tristemente que hasta se lo merecen, esto me está pasando porque yo soy de esta manera o de otra, y pues es parte de ese proceso de abuso que tiene la persona maltratante contra el maltratado. A eso también me gustaría añadirle que hay algo muy interesante que se llama, no sé si ustedes lo han visto, el violentómetro, que es un instrumento que han creado algunos criminólogos, donde ahí aparecen todos los actos pequeños donde van escalando y luego tristemente termina en un asesinato. Ellos lo proyectan en forma de termómetro y van esos pequeños actos violentos hasta que terminan lo peor. Y lo que quiero decir con esto al público que nos escucha, añadiéndole a este análisis, es que la violencia, como regla general, no es, o los asesinatos, debo decir, no es de un día para otro, sino que los pequeños actos van llevando a que se vaya escalando la violencia hasta que termine lo peor. Por ejemplo, el denigrar a la persona, decir palabras soeces, eso mismo, limitarle, ¿verdad? En cuanto a la economía, tener un límite en cuanto a la libertad económica de la pareja, eh, hacer chistes burlones, bromas pesadas, empujones, y por ahí poco a poco se va llegando hasta, tristemente, hasta lo peor. Y yo creo que el mensaje, entre muchas sugerencias que estamos trayendo aquí, el mensaje debe ser usted tener la dignidad, reconocer sobre todas las cosas esa dignidad que nos da el Señor, que nos da Dios. Somos sus criaturas predilectas, somos únicos, irrepetibles, importantes, darnos esa importancia que genuinamente tenemos para no tolerar ni aceptar ni siquiera esas pequeñas actos de violencia, porque después van a escalar en cosas más grandes. Y del mismo modo, nosotros no tratar a los demás de la manera que no nos gusta que nos traten,
y no permitir, porque a veces se da también en los centros de trabajo o en los centros familiares o en los núcleos familiares o de amistades, este tipo de dinámicas de chistes malintencionados, de bullying, de tratar a la persona de una manera distinta porque pues tal vez no se asemeja a lo que es la norma dentro de ese grupo de personas. Entonces, nada, no me extiendo porque el invitado no soy yo, la licenciada Calderón, pero sí yo quisiera que nos hablara un poquito al público de las legislaciones, un poquito general que están en Puerto Rico disponibles para atender esta problemática, porque a veces se piensa, mira, es que en Puerto Rico no hay suficientes leyes y como estábamos dialogando ahorita, en Puerto Rico hay mucha legislación, mucha reglamentación, lo que pasa es que a veces la desconocemos y del mismo modo a veces se falla en esa implementación. Claro. Y añadiendo a lo que estaba diciendo, igualmente, ¿verdad? Ese violentómetro y esas cosas que parecen pequeñas e insignificantes, igualmente forman parte o pueden eventualmente formar parte del ciclo de la violencia, ¿verdad? Todo está bien, no está pasando absolutamente nada, te culpo de las cosas que está haciendo alegadamente mal, ¿verdad? Pero con la intención de que quien violenta no tiene justificación alguna para violentar ni psicológica, ni mental, ni económicamente. O sea, las personas sobrevivientes de violencia de género no tienen la culpa. Yo creo que son una frase que se deben grabar siempre. Si te abusan, si te atacan, si te violentan, no es tu culpa. Independientemente de cualquier cosa que te digan. Es bien importante que te lo repitan constantemente. Entonces, que todo esto está trabajado, que todo esto se sigue estudiando. Yo no pienso que esto es un tema que esté escrito en piedra. Lamentablemente seguimos evolucionando y siguen pasando otro tipo de cosas que tenemos que tratar. Pero sí, las personas sobrevivientes de violencia doméstica y violencia de género tienen otra alternativa y tienen otras protecciones. Por ejemplo, vamos a hablar de la licencia que se otorga, ¿verdad? En la ley número 83 del 2019, ¿verdad? Para quien tenga acceso al internet y quiera buscarla por ahí. Es una licencia que en el área de trabajo se puede utilizar, te da un periodo de días sin paga para que tú puedas ir si tienes alguna cita del tribunal, si tienes que hacer una querella, si tienes que acompañar a algún familiar, ¿verdad? Que esté pasando por esta situación, tienes disponible, sea patrono público, sea patrono privado, tienes disponible esta licencia. Entiendo, no me quiero equivocar, pero entiendo que son 15 días sin paga, y esto es adicional a las licencias que tenemos por enfermedad, ¿verdad? O por vacaciones, y es bien importante que sepan que si están pasando por esta situación, no tienen que utilizar la licencia por enfermedad o la licencia por vacaciones, que ya se legisló para que personas que estén en esta lamentable situación puedan atenderla sin alguna sanción en sus días y demás en el ámbito laboral. Igualmente, es bien importante que sepan que los patronos deben y tienen que contar con un protocolo para las personas que estén pasando por una situación de violencia doméstica. O sea, estas personas que están trabajando en este centro, en esta agencia, en este municipio, entiendo que si la compañía tiene más de 2 personas, igualmente, hago disclaimer, ¿verdad? Si mal no recuerdo, deben contar con este protocolo. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a ponerle Maritza, por dar un ejemplo, está pasando por una situación de violencia doméstica, ese patrono tiene una responsabilidad de no simplemente esperar a que Maritza le diga, mira, estoy pasando por esto. Vamos a educar. Los empleados y las empleadas tienen que tener su educación sobre la situación de violencia doméstica, cuáles son las leyes laborales que le protegen, qué vamos a hacer, si se necesita una orden de protección, cómo también dentro del mismo trabajo se puede hacer la gestión de ir con ese empleado o ese empleado a solicitar una orden de protección que le proteja, y sobre todo que si hay una situación donde usted está siendo discriminada o discriminado por ser sobreviviente o víctima de violencia doméstica, eso es, valga la redundancia, discrimen y es
ilegal. Es ilegal, usted también puede tener una causa de acción porque le estén discriminando. Lamentablemente, ¿verdad? Hablo de otro ejemplo, salvaguardando las identidades de las personas. He pasado por casos difíciles de despido porque hubo una situación de violencia doméstica cerca del trabajo y patrono en este momento quería salvaguardar la seguridad de sus empleados, ¿verdad? Esa fue la alegación para el despido, pero es que no se debe despedir por esa razón, se debe proteger. Así, ¿verdad? Que sepan que son parte de las protecciones legales que se tienen por ser sobrevivientes de violencia doméstica. O sea, y en resumidas cuentas, un patrono pudiese responder si no atiende, si está al tanto de una situación de violencia doméstica y no atiende la situación adecuadamente, pudiese responder ante las autoridades e inclusive en daños y perjuicios. Totalmente. Carol, te pregunto, muchas veces nosotros, todavía en nuestra sociedad, los casos de violencia de género son un tabú y hay muchas personas que piensan que son asuntos que tienen que resolverlos en la casa y no se deben meter los demás. Pero todos tenemos algún vecino, algún familiar que sabemos que puede estar siendo víctima de violencia doméstica y hay herramientas que nosotros podemos utilizar para ayudar a esa persona. ¿Qué síntomas o signos nosotros como sociedad, como familia, como persona, como vecino, debemos estar pendientes que nos deban levantar una bandera roja, ¿verdad? De aquí en esta casa puede estar habiendo un problema de violencia doméstica y debería yo tratar de buscar ayuda para esta, ¿verdad? Para esa víctima. ¿A qué debemos estar pendientes? ¿Qué nos puede nos debe llamar la atención? Yo creo que la comunidad salva a la comunidad, ¿verdad? Así que todas y todos tenemos esa obligación de estar pendientes de lo que sucede alrededor y no simplemente, ¿verdad? Limitarnos a lo que pasa dentro de nuestra propia casa, ¿verdad? Algunos detalles que pudiese dar para que las personas que nos están escuchando estén atentas. Los más evidentes y los más lamentables, ¿verdad? Son los aspecto físico, algún tipo de marca, de rasguño inusual, algún tipo de moretón, algún tipo de, ¿verdad?, de marca en el cuerpo que sea visible, que podamos de manera sensible, ¿verdad? Voy a repetir mucho la sensibilidad y la compasión, porque yo sé que a veces por esta euforia con mucha razón que sentimos por ayudar y apoyar a alguien, quizás vamos de manera violenta y abrupta. Es un proceso, así como la violencia de género es un proceso que vamos debilitando quizás la mente de esa persona hasta tenerla en una manipulación y que no pueda salir, nosotras y nosotros no nos podemos rendir. Así que estar bien atentos a los aspectos físicos e igualmente a los aspectos de la personalidad. Una de las herramientas que utilizan las partes agresoras es aislar, quitar, ¿verdad? Que ese grupo de apoyo que está alrededor y que ellas o ellos identifican que pueden ser el salvavidas de esa sobreviviente, pues vamos a alejarlo. No me gusta, por ejemplo, no me gusta que estés con fulana, no me gusta que estés con fulana, tu mamá no te da buenos consejos, tu hermana siempre está de metiche, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que si esta persona era jovial, si esta persona era comunicativa, o de la manera que sepamos que era esa persona, y empecemos a verla como retraída y distante, pues también es una señal, ¿verdad?, de que debemos hacer algo, debemos hablar. Como otra herramienta que podemos utilizar, existen los planes de escape, ¿verdad?, redactados por muchas organizaciones sin fines de lucro y igualmente en los cuarteles o en los tribunales pueden buscar información de cómo hacer una mochila, cómo buscar un recurso que me ayude a salir de ese ámbito. Así que es parte de la encomienda que tenemos con el proyecto, ¿verdad? Darle las herramientas a la comunidad para que cuenten con ellas y en el momento que necesiten ayuda nos contacten, pero sobre todo se organicen con educación y sensibilidad. Ya en cuanto a ese particular, Carol, ahí me gustaría
si tú pudieses abundarle un poquito al público sobre cómo ellos pueden acercarse a ti y pueden recibir esos servicios para entonces darle los correos electrónicos, los números, para que antes de que termine el programa, el público lo pueda apuntar por ahí. Claro. Y que nos hables también un poquito de qué servicios son los que tenemos disponibles en la Clínica de Asistencia Legal de aquí de la Católica para estas víctimas, ¿verdad? Claro. Pues inicialmente nosotros vamos a estar, lo que estamos haciendo hoy, que es una de las piezas claves del proyecto, que es visibilizar sobre todo que esto sucede, dar la educación de cómo identificar y las herramientas de qué podemos hacer, ¿verdad? Así tenemos como estas tres fases que son sumamente importantes, porque a lo mejor queremos hacer, pero no sabemos cómo. La educación a la comunidad, estoy totalmente disponible para dar talleres en las comunidades, en las escuelas, igualmente aquí en la escuela, ¿verdad? De Derecho. Queremos también que los estudiantes y las estudiantes que salgan, se licencien y puedan ejercer la abogacía, tengan el conocimiento y la compasión de cómo trabajar estos casos que son especiales y que son específicos. Igualmente, orientación legal. Hay personas que saben a dónde acudir, pero quizás hay algo dentro de ellas o de ellos que dicen, pero es que este no es el servicio que me deben dar. Los podemos orientar de manera legal también sobre sus derechos laborables como sobrevivientes de violencia de género, acompañamiento a algún tipo de proceso, ¿verdad? Obviamente todo esto en coordinación con la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho, que ya cuenta con unos servicios, ¿verdad? Que estaban establecidos hace muchísimo tiempo, pero igual nos unimos para hacer esa parte asesora respecto al tema. Los números de teléfono, entiendo que, si me permiten un momentito, o no sé si recuerdan cuál es el cuadro de la escuela. Sí, sí, yo puedo ayudarte ahí, Carol. Es el 651-2000, extensiones 1860 y 1861. 651-2000, 787-651-2000 es el cuadro. A las extensiones 1861 y 1860, pues pueden estar comunicándose con nosotros. A mí me gustaría ya en este último minutito, Carol, del mismo modo que puedas indicar que estos servicios pues están disponibles para todo el mundo. A veces se identifica la violencia de género nada más en el ámbito de las féminas, pero que también cualquier varón o persona afectada pues puede acercarse a recibir los servicios. Claro. Siempre reconocemos, yo creo que no hay duda en que históricamente somos las mujeres las que pasamos en su mayoría por este estrago, pero igualmente la ley de número 54 de violencia doméstica protege también a todo tipo de personas. Los hombres también son y pueden ser víctimas, ¿verdad? Es parte de estructuras que quizás se sientan un poquito segregados y excluidos, pero también pueden ser y son en la actualidad sobrevivientes de violencia doméstica, así que si igualmente los hombres necesitan esa orientación, estamos totalmente disponibles para darles. Antes de despedirnos, Carol, eh, para para los agresores, algún agresor que quiera buscar algún tipo de ayuda, ¿existen ayudas para estas personas que se reconocen? Yo soy un agresor, pero quiero salir de ¿verdad? Quiero superar este rasgo de mi personalidad. Claro, claro, y yo entiendo que hay veces que la parte del tema que no queremos tocar porque no trabajo con agresores, ¿verdad? Y lo puedo entender totalmente, pero sí es un servicio ciudadano que es necesario. Hasta donde tengo entendido, sí existe la obligación legal de que la parte agresora tenga una serie de cursos que, hasta donde tengo entendido, debe proveer la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Y no estoy segura si otro tipo de agencia, pero podemos buscar y damos la información más adelante, porque también hay ayuda para, ¿verdad?, esas personas que se identifiquen como agresoras o agresores. Muy bien, se nos ha terminado el tiempo, no tenemos tiempo para más. Carol, quiero agradecerte profundamente que hayas sacado este rato para compartir con nosotros
aquí esta importante información. Y pues como siempre, me gusta despedir el programa con una asignación, y la asignación es que pongamos oído en tierra, ¿verdad? Y nos dispongamos a salir de nuestra comodidad personal y a involucrarnos en aquellas situaciones en donde nosotros podamos reconocer que puede estar habiendo un caso de violencia doméstica o ser un potencial caso de violencia doméstica, y que intervengamos y tratemos de llevarle ayuda a esa víctima, a esa familia, para que la situación no escale, ¿verdad? Y no termine en la terrible experiencia de los feminicidios que tan mal acostumbrados ya lamentablemente nos tienen. Así que nuevamente, la doctrina social de la Iglesia nos llama, la doctrina social de la Iglesia no está en los libros. La doctrina social de la Iglesia es una vivencia, y esa vivencia nos tiene que llamar a la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad nos obliga a salir de nuestro yo y ir al encuentro del hermano que sufre. Y este es uno de esos ejemplos en donde tenemos que ir a darle la mano al hermano que sufre. Así que con ese pensamiento los dejo. Fernando, ¿tienes algo que añadir? Sí, nada. Por último, como el Papa nos menciona en Amor y Leticia, no dejar que la ira se instale en nosotros. Es un sentimiento que todos podemos sentir en algún momento de nuestras vidas, pero lo importante es identificarlo y no dejar que eso permanezca ahí, porque puede llevar a grandes consecuencias como esta, tristemente, y otras más. Muy bien, pues sin más, despedimos el programa y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.